Transmisión, ahí está. Bien, les debe haber aparecido un aviso a todos para si quieren permanecer o no, porque se está transmitiendo en vivo. Bien, ¿les parece que demos inicio? Sí, dale. Bueno, buenas tardes a todas las compañeras y los compañeros. Mi nombre es Aldo, soy parte de la lista roja. Somos una lista de oposición a la burocracia sindical que dirige el SUTEBA provincia a nivel provincial, digamos, que es la lista celeste-violeta. Nosotros somos una lista que estamos en 11 distritos. Somos parte de la directiva del SUTEBA Tigre de conducción multicolor, del SUTEBA Escobar de conducción multicolor y del SUTEBA Matanza también de conducción multicolor. Y también tenemos congresales en varias seccionales, en Lanús, Echeverría, Mar del Plata, entre otras. Como parte de nuestra actividad sindical, por la organización, por la defensa de nuestros derechos, es que planteamos la necesidad de llevar un poco de claridad de qué era este nuevo programa más ATR, y nos pasó algo que realmente nos sorprendió un poco cuando largamos la iniciativa de hacer esta charla en los distintos distritos donde conduce la lista celeste, la burocracia de Baradel, digamos. Nos empezaron a llegar pedidos del link para entrar a la reunión. Ya estamos casi a tope de la capacidad que teníamos, y eso para nosotros lo que demuestra es que claramente sería el SUTEBA provincia el que tendría que estar haciendo esto y fortaleciendo a cada compañera, a cada compañero que está ingresando en estos cargos nuevos, y no lo hacen porque la lista celeste, violeta, está claramente entongada con el gobierno, y nuestro planteo es que necesitamos un sindicato distinto, un sindicato que tenga independencia de los distintos gobiernos y que responda a los mandatos y a las necesidades de las y los trabajadores. Parte de hacer esto tiene que ver con construir esa fuerza que necesitamos, que para nosotros está en el marco del Frente Multicolor, que es el que se postula y se posiciona como la alternativa para recuperar el SUTEBA provincia. Hecha esta introducción como de presentación de quiénes somos las y los compañeros de la lista roja, me gustaría plantear un poco el escenario de dónde sale este programa, ¿no? Este programa más ATR es uno más de los que han hecho los distintos gobiernos, que lo que hacen es responder a medias a una necesidad que hay, en este caso la necesidad que tenemos de cargos en las escuelas para llevar adelante el proceso educativo con todo lo que implicó la pandemia. Necesitamos los cargos para la promoción acompañada 2020, necesitamos los cargos para el refuerzo de lectoescritura, para el primer ciclo, para todas aquellas niñas y niños que hicieron por ahí primer grado o segundo grado en el marco de la pandemia y de la continuidad pedagógica, que fue muy compleja durante todo el año pasado y la mitad de este. Pero si bien se necesitan esos cargos, el gobierno los larga mediante un programa. En vez de crear esos cargos que tendrían que estar creados como parte de la planta de cada una de las escuelas en las que trabajamos, larga un programa que tiene claramente un contenido precarizador de nuestro trabajo, ¿sí? Así que ese es el primer marco que le tenemos que dar. Entonces, todos estos cargos van a tener algunas características especiales, que son las que vamos a tratar de ir detallando, pero a su vez también hay que decir que una vez que a nosotras o a nosotros nos han designado en uno de estos cargos, nosotros entramos a trabajar a escuelas y somos trabajadoras y trabajadores de la educación en igualdad de condiciones que el resto de las y los trabajadores de la educación. El Estatuto de la Docencia, la Ley 10579, está vigente, no la han abolido, no la han anulado, y por lo tanto hay una serie de derechos que están ahí, que también les corresponden a ustedes y por los cuales también tenemos que pelear. Nosotros planteamos que a partir de este programa no podemos entrar en una lógica de que haya docentes de primera y docentes de segunda. Eso no lo podemos admitir bajo ningún punto de vista, y todos tenemos que saber que en nuestras escuelas
Hay delegadas y hay delegados por turno, en general, que ante cualquier conflicto que tengamos en relación a nuestras tareas, a nuestro trabajo, tenemos que acudir a la organización sindical, tenemos que hacer valer nuestros derechos, tenemos que relacionarnos con las compañeras y los compañeros de las listas multicolores en los distintos distritos, que son los que van a estar ahí al pie del cañón, ayudándonos y acompañándonos ante cualquier situación de conflicto. Bien, en relación a los cargos famosos de los que estamos hablando, estos cargos que salieron al acto público virtual como cargos IEP, IES y IET, ¿sí? Lo que sería para el nivel primario van a ser los cargos IEP y los cargos IET, ¿sí? Esos cargos los pueden tomar, en primer lugar, las compañeras que tienen título de maestra de grado, y en segundo lugar, compañeras que tengan título de bibliotecaria. Estos cargos son de 20 horas semanales, ¿sí? Incluye la posibilidad de que se trabaje los días sábados, y son cargos para realizar actividades a contraturno, ¿sí? Son actividades que el mismo programa le llama complementarias, es decir, no toma las actividades cotidianas del desarrollo de la escuela, sino que se desarrolla como actividades complementarias y está enfocado hacia los estudiantes, las y los estudiantes que hayan estado o estén en la valoración TED, trayectoria educativa discontinua, o en valoración TEP, trayectoria educativa en proceso, ¿sí? Está focalizado para ese núcleo de estudiantes que hay en las escuelas. Los cargos IEP van a tener una duración desde el 1 de septiembre hasta el 31 de marzo del año que viene, del 2022. Y van a tener un receso que va a ser entre el 20 de diciembre y el 3 de enero, ¿sí? Ese periodo es lo que va a ser el receso que no se va a trabajar, y después van a trabajar en enero articulando con los distintos programas de escuela de verano que se suelen hacer en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Son cargos que están designados a término, es decir, no se van a extender, ¿sí? Y es importante lo de la fecha del 1 de septiembre, porque esto es una de las cosas que está empezando a surgir. El mecanismo de designación mediante los actos públicos digitales es un mecanismo muy lento, muy poco operativo, y lo que hace es demorar las designaciones, ¿sí? Ahora bien, la resolución plantea que todos los cargos se designan bajo la resolución 1380, que es la que hizo el mecanismo de los actos públicos digitales. Esa resolución plantea que el alta se tiene que dar desde el momento en que está ofrecido el cargo, es decir, desde el 1 de septiembre. Si la SAD de cualquiera de nuestros distritos tardó 15 días en darnos la designación y nosotros fuimos 15, 16 días después a la escuela, el alta en la escuela nos las tienen que hacer desde el 1 de septiembre, ¿sí? No nos pueden robar ahí 15, 16 días de sueldo por la mora que tuvo la SAD en llevar adelante el acto público. Los otros cargos que van a estar para el nivel primario van a ser los cargos que se llaman IET, que son los de tallerista o de acompañamiento a la lectoescritura y matemática básica para el primer ciclo de la escuela primaria, es decir, para primer y segundo grado. Estos cargos van a ser más cortos, van a estar desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, ¿sí? Y después en el nivel secundario van a estar los cargos que son los IES, también van a ser desde el 1 de septiembre hasta el 31 de marzo, y van a tener el mismo receso que planteábamos para los IEP, ¿sí? Que era del 20 de diciembre hasta el 3 de enero. La resolución plantea que estos cargos van a percibir un haber salarial igual al de la maestra de grado, ¿sí? Sin las bonificaciones de escuela. ¿Qué son las bonificaciones de escuela? Básicamente la ruralidad, ¿sí? Es decir, si yo tomo en una escuela que tiene la bonificación, no sé, del 30% de ruralidad, a mí, en el cargo de IEP o de IES o de IET, no me la van a pagar. Voy a cobrar el sueldo de maestra de grado. Está planteado para este cargo, decíamos, 20 horas semanales, jornadas laborales de no menos de 4 horas,
5 días a la semana y está incluida la posibilidad de que se trabaje los días sábados. Ahora, sobre esta cuestión también es algo que tenemos que tener en cuenta que es muy importante. Estos cargos tienen esta función específica de actividades complementarias y por lo tanto hay cosas que no deben hacer estos cargos. Por ejemplo, yo llego a una escuela primaria con la designación del cargo de IEP y viene la directora y me dice, uy, qué bien, justo que faltó la maestra de segundo grado, vos te vas a hacer cargo de la continuidad pedagógica de ese segundo grado. No, eso no se puede hacer, no corresponde. De hecho, el Reglamento de Instituciones Educativas, el decreto 2299/11, plantea que los que están obligados a tomar a su cargo secciones para dar la continuidad pedagógica es el equipo directivo, ¿sí? O sea que no son estos cargos los que deben tomar ese reemplazo de docentes de planta que están trabajando. Estos cargos pueden ser en un turno único, es decir, todas las mañanas, o pueden ser en turno alternado. Eso salió como que es a convenir con la escuela, y acá hay algo importante también, por eso decíamos, somos todas y todos trabajadores de la educación y estamos enmarcados en el Estatuto de la Docencia. En ninguna escuela nos pueden forzar superposición horaria, es uno de los derechos que tenemos estatuidos en la ley 10579, y significa que si yo tomé, por ejemplo, 2 cargos de IEP, fui a una escuela y me asignaron el turno mañana, firmo, hago la declaración jurada de horarios, le pido a la directora que me firme, que me asignó 5 días a la mañana, y después voy a hacer la toma de posesión a la otra escuela. Llego y la otra escuela me dice, no, yo también quiero que sea a la mañana. No me pueden forzar a tener una superposición horaria por un capricho. Tienen que acordar el horario conmigo, básicamente, ¿sí? Es decir, en este caso me tendrían que poner en el turno tarde. Otra cuestión importante en relación a los días sábados y en relación a el trabajo contraturno, por ejemplo, en secundaria, sobre todo en los turnos vespertinos. Estos cargos, ¿sí?, no pueden hacerse responsables de la apertura y cierre de un edificio escolar. No es que yo voy a ir el sábado a la escuela y la directora me va a dar la llave y me va a dejar a cargo de todo el edificio, bajo ningún concepto. En el edificio escolar vamos a estar solo si hay personal jerárquico que esté toda la misma jornada que nosotras y nosotros, ¿sí? Son cuestiones que parecen básicas, pero que son muy importantes, porque nosotros lo que venimos viendo es que después de la gran desocupación que hubo durante todo 2020, que no hubo prácticamente actos públicos, hubo 3 actos públicos en todo el año, y cómo esa desocupación continuó durante gran parte de este 2021, la salida de estos cargos hace que haya muchas compañeras y compañeros que están ingresando por primera vez al sistema educativo en el marco de estos cargos. Y están entrando en unas condiciones desfavorables, porque decíamos, es un programa que es precario. Entonces, ahí es importante que mantengamos una relación bien estrecha con las maestras, con los profes en las escuelas, plantándonos en la defensa de los derechos, porque los derechos son colectivos. Si nosotros tenemos docentes que tienen menos derechos dentro de la escuela, eso a la larga significa que el resto de los docentes vamos a tener menos derechos también. Por lo tanto, la pelea por los derechos y porque no se nos hagan este tipo de cosas, dejarnos a cargo de un edificio, forzarnos a una superposición horaria, son todas cuestiones que tenemos que ir tomando y aprendiendo a defender de conjunto. Los cargos IET, ¿sí?, los de talleristas, esos estaban planteados, digamos, para el primer ciclo de primaria, primer y segundo grado, y ahí plantea que pueden tener a cargo hasta 6 secciones, ¿sí?, esos cargos, es decir, pueden ser responsables de hasta 6 secciones. Pero eso no significa que vamos a trabajar con un grupo de 6 secciones, ¿no? Tenemos una jornada de hasta 4 horas en el día, y por lo tanto vamos a ir distribuyendo el trabajo, ¿sí?, entre distintos grupos de esas 6 secciones, porque tampoco es que de un día para el otro niñas y niños que venían a la primaria solo 4 horas van a pasar a cumplir una doble jornada, ¿sí? La resolución es bastante explícita en eso, y los grupos pueden ser mínimo de 12 estudiantes y máximo de 25. Esto es importante, máximo de 25. No me pueden armar un grupo de 40 estudiantes, ¿sí? No se puede hacer eso. Tienen que respetar lo que está pautado en la resolución. Y esta resolución aparte crea solo para secundaria lo que se llaman módulos Forte. Esos se van a cobrar como el módulo de secundaria,
Esos van a tener una duración desde el 1 de septiembre hasta el 17 de diciembre y desde el 1 de febrero hasta el 4 de marzo, opcionalmente para el mismo docente. Esos módulos primero se van a tratar de cubrir dentro de las propias escuelas y recién luego, si no son cubiertos en la escuela y la escuela considera que los necesita, van a salir a acto público. Hay algunas causales de cese que plantea la resolución, son 3 básicamente. La primer causal de cese que plantea la resolución es no ser parte de las actividades de formación que el propio programa plantea, ¿sí? Acá estemos atentos y atentas, porque está muy bien, nosotros defendemos la necesidad de la capacitación en servicio, ¿sí? Pero es en servicio. No puede ser que yo vaya 4 horas a la escuela y después cuando llego a casa me tengo que conectar a una capacitación a dar no sé quién de la DGCIE y si no me conecto me cesan, porque ahí lo que están haciendo es ampliarme la jornada laboral sin remuneración, ¿se entiende? Entonces, si va a haber espacios de capacitación o de reuniones para coordinación y para acordar cómo vamos a abordar toda esta situación pedagógicamente, bueno, esas tienen que ser en el marco del horario que acordamos en la escuela. La otra causal de cese, dice, es el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones del programa. Bueno, es algo muy amplio, muy ambiguo, pero básicamente sería, si te piden que tenés que entregar un informe para el viernes, bueno, no entregar el informe el día viernes podría ser una causal de cese, ¿sí? Y finalmente, la última causal de cese, y acá es donde nosotros hablamos de programas precarizadores que quitan derechos, plantea 10 inasistencias, ¿sí?, consecutivas o discontinuas como una causal de cese. Eso así en nuestro estatuto no es de esta manera, nosotros tenemos todo un régimen de licencia que está normado, ¿sí?, y que esta resolución en algún punto pretende desconocer. Las únicas licencias que plantea la resolución que reconoce son las licencias por maternidad, ¿sí?, y por ART, es decir, si tengo un accidente en la escuela mientras estoy trabajando o un accidente yendo a trabajar o volviendo del trabajo a casa, sí, que son lo que se conocen como accidentes in itinere. Son las 2 únicas licencias que reconocería y que permitirían inasistencias mayores a esos 10 días totales en lo que dura el programa. Nosotros ahí, una de las cosas que registramos, nosotros hicimos una reunión en el SUTEBA Tigre, específicamente con compañeras y compañeros, y algunos de los planteos que hacían es, yo estoy terminando mi formación de grado, ¿sí?, estoy terminando mi formación como docente. Obviamente el trabajo se necesita, tengo los cargos, ¿no me van a reconocer el día por examen? O sea, es un programa para trabajo en las escuelas y va a ir en contra de la formación de esos docentes. Bueno, una de las primeras exigencias que surgían era el reconocimiento de los días de estudio. Nosotros tenemos día por examen y por preexamen, ¿sí? Otro elemento que también surgía es la necesidad de que se reconozca la inasistencia por aislamiento, por ser contacto estrecho de COVID, o incluso, esperemos que a nadie le toque tener que pelear esa, pero por estar contagiado de COVID, porque seguimos yendo a trabajar en el marco de una pandemia, ¿sí? La pandemia no ha terminado y por lo tanto es la patronal, al citarme al trabajo, la que me fuerza al riesgo del contagio, ¿se entiende? Por eso no puede ser que si yo me contagio o aíslan a un grupo que yo tuve y yo me tengo que aislar con ese grupo, no puede ser que me digan, bueno, y ahora te ceso, ¿sí? Porque es claramente responsabilidad de la patronal que nos está citando a trabajar. Y la otra, que también es importante, que reconozcan el día por vacunación. Si nos toca el turno para ir a vacunar, es sumamente importante. Pero vayamos a vacunar, no puede ser que ese día nos lo cuenten como uno de los 10 en la causal de cese. Más o menos esas son las características del programa, algunas indicaciones que nosotros se nos ocurre que debemos tener en cuenta son todas estas que fuimos planteando y algunas otras que son importantes, como por ejemplo cuando vamos a la escuela, como hay mucho desconocimiento, hay mucha informalidad en todo este programa. Sepan que a las escuelas les llegó la información
de un día para el otro, sin más que la resolución así en cruda. Los cargos no fueron informados a las escuelas, se cargaron directamente desde el nivel central, ¿sí? Es decir, aparecieron ya cargados en el APD, las secretarías de asuntos docentes se enteraron en el mismo momento en que estaban siendo cargadas y publicada la resolución. Es decir, que hay mucho desconocimiento y mucho caos. Entonces, cosas que son importantes. Me designan un cargo, yo voy a la escuela, ¿sí? Llego a la escuela. La directora me plantea que ella todavía no sabe cómo va a organizar el programa. Perfecto. Lo que hacemos es el acta de toma de posesión, la firmamos, ¿sí? Me quedo con una copia, yo ya estoy designada o designado en ese cargo, ¿sí? Y la escuela se queda tranquila también que me hizo la toma de posesión, y cuando termine de ordenar cómo es que vamos a ir a trabajar, haremos lo que tengamos que hacer. ¿Se entiende? Son pequeñas cosas, pero que hacen a la formalización de nuestra relación laboral, por decirlo de alguna manera. Otro dato importante, y hasta donde hemos podido averiguar, ni las secretarías de asuntos docentes, ni el Contralor, la oficina de Contralor en La Plata, tienen todavía un circuito administrativo para hacer la carga de todas las compañeras y compañeros que están siendo designados, y el sistema para grabar los sueldos cierra hoy, ¿sí? Es decir, que el 5º día hábil de octubre empieza a aparecer que no van a estar los sueldos de todas las compañeras y los compañeros que han ido siendo designados, lo cual la DGCIE tiene un historial de no pago en tiempo y forma. Acá en Tigre, por ejemplo, hemos estado en una toma de más de 10 días reclamando el pago a 700 maestras que habían dejado sin sueldo. Así que es otra cosa sobre la que tenemos que estar atentas y atentos. Si el 5º día hábil de octubre no está esa paga, bueno, hay un derecho que tenemos las y los trabajadores, que es la retención de servicios, por ejemplo, que la explicación simple es: cuando a mí me designan un cargo, es un contrato laboral que la DGCIE está tomando con nosotras o nosotros, y ese contrato laboral consta de estas dos partes: la patronal, que me dice vos tenés que ir a tal escuela, cumplir tal horario en tal función, y me va a pagar una cantidad de plata, ¿sí? Como la plata no está, yo me quedo mi parte del contrato, que es mi fuerza de trabajo, es decir, dejo de ejercer mi fuerza de trabajo hasta que la patronal regularice el sueldo, ¿sí? Ese es un derecho que tenemos y que a la medida que vaya avanzando el programa vamos a tener que discutir, porque es muy probable que se genere una mora en el pago. La DGCIE de todas maneras tiene formas de abrir el sistema en otras fechas, tiene formas de generar alcances extraordinarios para pagos, por ejemplo, dentro de la primera quincena de octubre, es decir, tendrían que garantizar el sueldo de las compañeras y los compañeros que están tomando estos cargos, que a nivel provincial son prácticamente 40.000 cargos, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un montón de compañeras y compañeros que están empezando a tomar funciones en las escuelas y que se les tiene que garantizar el sueldo. Nosotros no vivimos del aire, somos trabajadoras, somos trabajadores, ¿sí? Amamos lo que hacemos, nos encanta la docencia, pero del amor a la docencia no vive nadie. Nosotros vivimos de nuestro salario, ¿sí? Y es importante plantarnos y defender esa cuestión en esos términos, ¿sí? Así que más o menos me parece que ese es el contenido general del programa.